Bienvenidos a este segmento especial dedicado a la COP26 desde Glasgow, Escocia. Durante estos segmentos estaremos hablando acerca de las novedades que salen de esta importante conferencia sobre el cambio climático y entrevistando a algunas personalidades y representantes tanto de la sociedad civil como de actores gubernamentales y no estatales. Conmigo hoy se encuentra Gonzalo Muñoz, él es campeón del clima de la COP25. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24 y lo primero que quería preguntarte era ¿qué son los campeones del clima y cuál es su papel? Muchas gracias, Marina, un gusto estar con ustedes. Todos sabemos que la base del trabajo que se está haciendo tiene que ver con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue este fabuloso logro al que llegan las naciones del mundo el año 2015 y en ese acto de llegar a un acuerdo se reconoce por primera vez de manera formal que cuando se trata de implementar ese acuerdo, eso ocurre en los gobiernos subnacionales, que no tienen un espacio en la sala para firmar el acuerdo, y ocurre muchas veces a través de las acciones concretas que desarrollan empresas, el sector financiero, las universidades. Entonces se crea una agenda para movilizar la acción climática de esos llamados actores no estatales. Y es desde entonces que cada nación que toma la presidencia de la COP tiene que nombrar a un United Nations High Level Climate Action Champion o campeón climático para que lidere la acción climática de, voy a simplificarlo, gobiernos subnacionales y sector privado para implementar el Acuerdo de París, aumentar la ambición, porque cuando eso ocurre, las naciones lo detectan y dicen, ok, entonces podemos nosotros también mejorar las leyes y aumentar nuestra propia ambición. Y se activa lo que se llama el loop de ambición. Eso es lo que hacemos, trabajamos de 2 en 2 y por lo tanto en este momento estamos activos. Yo como campeón de la COP25 y Nigel Topping como campeón de la COP26. Yo termino mi mandato en el último día de esta COP y tendrá que ser nombrado o nombrada alguien de África para tomar ese rol para la COP27. Y precisamente mencionabas a los gobiernos subnacionales. ¿Cuál es el papel que ellos tienen en la lucha contra el cambio climático? Bueno, cuando se trata de los gobiernos subnacionales nos referimos, por un lado, a muchas veces gobiernos estatales, ¿no? O sea, me refiero al estado de California, o el estado de New South Wales, o el estado de São Paulo, o la región metropolitana de Chile. Ellos tienen un rol, o la Comunidad Autónoma de Madrid. Ellos tienen un rol de dirigir la acción climática en ese territorio, siempre condicionado, por supuesto, a la legislación nacional, algunos de ellos con mayores herramientas que otros. Pero luego, si nos vamos a lo granular, en muchos casos hablamos de ciudades, los alcaldes, alcaldesas, los municipios y a veces incluso los pequeños pueblos. En esos lugares, dependiendo de cuál sea la legislación, muchas veces esa es la autoridad que define cuál es el tipo de energía que se usa, cuáles son las normas para el transporte, qué lugares son peatonales y qué lugares se pueden utilizar con vehículos particulares o están restringidos a transporte público. Y eso tiene un efecto enorme, por supuesto, en las emisiones de ese territorio. Después, todo lo que tiene que ver con las normas de construcción, cuando se definen cuáles son las normas constructivas, pero también las de aislación, las de eficiencia energética, las zonas verdes, el uso del agua y, por supuesto, prácticas tan comunes como el manejo de la basura y, por lo tanto, potenciar el reciclaje, el compostaje. Son todas normas que muchas veces están en las manos de la autoridad local y implementadas adecuadamente sirven para reducir las emisiones de ese territorio y contribuir al compromiso que hace la respectiva nación en la cual ellos se encuentran. Precisamente hablabas del desperdicio de comida. Bueno, 2/3 de la comida que producimos se echa a perder. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para evitar que eso suceda? Hay múltiples acciones. Yo creo que es importante entender que hay una parte de eso donde los ciudadanos tenemos una responsabilidad como individuos, ¿no? Nosotros siempre decimos, si cada persona, si Marina hace todo lo perfecto que hay que hacer para contribuir a la acción climática, y yo también, y todos, vamos a resolver más o menos un 20% del problema. Es mucho, es bastante, pero todavía nos queda un 80% que está en manos de las autoridades, ¿no? Y autoridades me refiero muchas veces privadas. Hay una parte de los residuos orgánicos que se genera en la fase productiva, en los campos, en el procesamiento de los alimentos. Y luego hay una parte que tiene que ver con lo post-consumo. Tenemos que entender primero es que hemos llegado a un punto en el desarrollo de la humanidad en que es inmoral desechar
un residuo alimenticio, no solo por lo que quizás nos movía mucho en los 80 y que nos debe seguir moviendo, que tiene que ver con el hambre y los lugares donde hay gente que no tiene para comer, ¿no? Pero además, toda la energía que se gastó, todos los esfuerzos que se hicieron para llevar ese producto alimenticio hasta un plato, debe hacernos reflexionar en términos de servirte en un plato lo que te vas a comer y comerte lo que te serviste. Y aquellos restos debemos evitar que se vayan a un botadero o a un vertedero o a un relleno sanitario, porque en su descomposición generan gases de efecto invernadero que muchas veces son más nocivos, como es el caso del metano. Por lo tanto, iba a decir, perdón por interrumpirte. Finalmente nos queda poquito tiempo, entonces quería ver si nos podías dar un adelanto de algunos de los anuncios que vamos a poder ver durante esta COP26, muy brevemente. En esta COP vamos a ver el resumen del trabajo que hemos hecho durante los últimos 2 años, en mi caso 3, porque empecé en el último día de Katowice, fundamentalmente en 3 campañas. Race to Zero, la carrera hacia el cero, donde vamos a tener anuncios extraordinarios de cuántas empresas, cuántas ciudades, cuántas regiones, cuántos inversionistas, universidades, centros de salud se han sumado a un compromiso de seguir la ciencia y hacer ese compromiso formal frente a las Naciones Unidas. El número es un número realmente sorprendente, sobre todo si miramos que hace 3 años atrás ese número era 0. Hace 3 años atrás no teníamos un formato, una metodología para que el sector privado y los gobiernos subnacionales se comprometieran a justamente acompañar la ciencia en la trayectoria hacia las 0 emisiones netas y la ruta a los 1,5 grados. Lo mismo está ocurriendo con el sector financiero. Hoy en día la cantidad de bancos, la cantidad de inversionistas que han decidido tomar esta trayectoria es sorprendente. Y yo invito a la prensa a que diseñe la curva. Dibújenla, marquen los puntos, dónde estábamos hace 3 años atrás, dónde estábamos hace 1 año atrás y dónde estamos hoy. Y lo mismo en la carrera hacia la resiliencia, en Race to Resilience. Es sorprendente porque eso da a entender que estamos en un momento donde no podemos permitirnos que solamente sean las naciones las que toman las decisiones y guían qué es lo que debemos hacer. Todos, a nivel individual y a nivel colectivo y a nivel organizacional, tenemos un deber que cumplir. Ustedes como medio de comunicación deben hacerlo también a través de lo que comunican, pero también a través de las emisiones del propio canal.